especial de prensa en Iquique Televisión. Vamos a conversar con el Seremi de Salud, Manuel Fernández, sobre lo que ha sido la gestión de la pandemia en este 2021, vacunación, nuevas variantes y lo que se espera para 2022 con la cepa Omicron y las nuevas dosis de refuerzo. Hola Seremi, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy buenas tardes. Seremi, bueno, es fin de año, es temporada de balances. Queríamos ver la posibilidad de conversar con usted justamente de eso, un balance de cómo ha sido la gestión de la pandemia del COVID-19, ya este segundo año, 2021, que podríamos decir que es el primer año que tenemos de enero a diciembre pandemia, porque el año pasado empezó a inicios de marzo, los primeros casos a nivel nacional, entra para acá a fines de marzo. Eh, ¿Cuál es la diferencia que usted ha notado? ¿Hay diferencias claras? El año pasado, 2020, estuvimos casi todo el año en cuarentena. Este año se destacó por la vacunación. ¿Cuál es el balance que quería usted respecto a cómo se ha manejado la pandemia a nivel regional? Bueno Mauricio, primero que todo, decir que esta pandemia no ha terminado, y si bien es cierto, tú marcas hitos desde el 2020 en adelante, y probablemente tengamos bastante más meses hacia eh, lo que es el futuro con lidiar con este problema de salud pública de nivel mundial, por algo es una pandemia. Y efectivamente este año 2021, si uno lo compara con el año 2020, o los efectos del 2020, claramente este 2021 fue bastante más duro, sobre todo en el inicio del año. Nosotros partimos el año 2021 con el pic más alto o la ola más elevada respecto de todo lo que fue, digamos, la pandemia, ¿sí? Incluso más elevada, de mayor alcance, respecto, digamos, del pic que tuvimos por ahí por el junio del 2020. Y eso fundamentalmente por la aparición de nuevas cepas o variantes de lo que es el SARS-CoV-2, pero también porque justo en esa época era época estival, se estaban flexibilizando sobre todo para el tema de los viajes, producto del confinamiento tan largo que habíamos tenido, y la movilidad, el aumento de movilidad, probablemente gatillado con esto que comento de nuevas variantes, generó, digamos, una masa importante de casos que hubo que administrar y que en algún momento implicó tener que fortalecer los equipos de trazabilidad, los equipos de fiscalización durante, digamos, ese tiempo. Pero luego bajan los casos y vuelven a subir en el mes de abril, y la verdad las cosas es que es lo que se relata en los textos respecto de este tipo de pandemias que vienen por ola, que se extienden durante varios años y que obviamente los efectos se van viendo conforme, digamos, va también apareciendo soluciones. Y esa solución hoy día pasa fundamentalmente por la estrategia TTA, pero principalmente también por lo que es la vacunación, que ya partíamos por la primera semana del año con los primeros vacunados, que son fundamentalmente personal del área de la UCI del hospital, pero luego ya se extendió al resto de la población, siempre con un enfoque de proteger primero la población vulnerable, que son los adultos mayores, los pacientes crónicos, pero luego haciéndolo más extensivo para el resto de la población. Y luego también teníamos que decir que el 2021 ha sido un año donde se intensificó el número de fallecidos, sobre todo en esta gran ola que tuvimos entre enero y abril del 2021, donde efectivamente vimos tal vez la parte más dura, la cara más fea de la pandemia. Tuvimos un alto nivel de uso de las camas críticas y incluso, digamos, con la derivación de pacientes, casi 100 pacientes que debieron ser derivados a otras UCI. Pero luego, digamos, comenzamos con una normalización cuando ya vemos que la vacuna comienza, digamos, a dar su efecto, a generar este efecto rebaño, y que en la práctica hoy día nos tiene con una situación en la cual esperamos que las nuevas variantes, sobre todo las que se están viendo, visibilizando hoy en día en el mundo y también en nuestro país, tengan un efecto, a lo mejor va a tener un efecto en el número de personas, pero no así, digamos, esperamos no así, digamos, lo que es el nivel de hospitalización que se requiera. Pero no podemos dar nada por sentado, la pandemia está vigente, tenemos que seguir vacunándonos y también tenemos que seguir respetando las medidas preventivas. Sergio, usted tocaba un tema muy importante que tiene que ver con los hospitalizados y los fallecidos. Recuerdo que justamente en junio de 2020 y también a principios de este año, las muertes de COVID lamentablemente se fueron
normalizando, todos los días habían fallecidos por COVID que se informaban a nivel nacional, a nivel regional. Eso obviamente se vio a la baja mientras más se ampliaba la cobertura de las personas vacunadas. Actualmente entiendo que hasta ayer por lo menos habían 5 personas hospitalizadas COVID en el hospital. ¿Cuánto se ha reducido el tema de los fallecidos? ¿Está muriendo todavía gente por COVID-19 en el hospital regional? En general, no hemos tenido, si no me equivoco, dentro de este largo periodo pandémico, solo un mes en el cual se redujeron casi prácticamente a cero los fallecidos, pero es una situación que es lo que tenemos que alertar a la comunidad, independiente que a lo mejor los efectos, que a lo mejor comunicacionalmente que genera la pandemia hoy día es menos notorio para la población. Sí, hoy día tenemos todavía requerimientos de pacientes que se complican, principalmente porque no tienen el esquema de vacunación completo o ya han ido perdiendo efecto y no se han administrado las dosis de refuerzo. Pero inclusive así, con dosis de refuerzo incluida, si la persona no toma las medidas preventivas, también puede desarrollar el COVID. En el gran porcentaje de la población, en más del 80% de la población, van a ser síntomas leves, pero siempre va a haber un porcentaje. La vacunación lo que hace es reducir lo que son los riesgos de fallecer, reducir los riesgos de requerir hospitalización en cama UCI, pero no puede eliminarlo, porque hay una parte del problema de salud que depende intrínsecamente de la persona. Cuando una persona tiene una mayor carga de enfermedad, es diabético, tiene obesidad mórbida, está además asociado con una diabetes, puede tener problemas, digamos, circulatorios, enfermedades al corazón, respiratorias. La verdad que eso configura, digamos, un escenario que eventualmente la persona, incluso con vacunas, pudiera, digamos, tener un desenlace grave o fatal inclusive. Por lo tanto, hemos seguido teniendo fallecidos en las últimas semanas. Y también usted lo decía, el tema de la vacunación muy importante. Se ha hablado ya de una cuarta dosis, una segunda dosis de refuerzo. ¿Se sabe ya cuándo podría partir eso? En 2022, me imagino, ¿no? El ministro estima que a mediados del mes de febrero pudiera tener una decisión y una definición de cómo sería el proceso de una cuarta dosis. Por lo pronto, digamos, yo no tengo más información oficial que transmitir y la verdad las cosas que le corresponde al ministro de Salud dar esas buenas noticias. Seremi, y volviendo a lo que fue 2020 y principio de 2021, todo este temor y todas estas consecuencias que acarreó el tema de las cuarentenas, no sé si a nivel de ministerio o a nivel de Seremi podemos adelantarnos a si volverán o no las cuarentenas en algún momento a la región, al país, que bueno, sabemos todo lo que acarrea eso. Ahora la cuarentena no se llama así en el plan paso a paso, cambió de nombre, pero podríamos quizá volver a lo que fue en su momento los primeros meses de la pandemia y lo que fue a nivel regional con casi 5 meses en cuarentena a futuro. O sea, yo veo difícil que vuelvan las cuarentenas, ¿ya? Porque creo que la estrategia que tiene el Ministerio de Salud, además del trabajo y el aprendizaje que han generado los equipos de salud pública, creo que vamos a lograr mantener las tendencias. Hoy día no te puedo decir que vamos a llegar a COVID-0 o en el plazo en que vamos a llegar a COVID-0, pero sí te puedo decir que cada vez que existe una situación en que se genera un brote, se genera una presión, los equipos trabajan y ponen al máximo, digamos, las capacidades que tenemos para poder hacer una contención rápida del COVID. La vacunación ha tenido un efecto. O sea, quien niegue el efecto que ha tenido la vacunación es porque está argumentando sobre bases que no son sólidas, que no tienen evidencia científica, y por lo tanto yo creo que en la medida que efectivamente nuestra población siga adhiriendo a las medidas preventivas y además se siga vacunando, recordad que nosotros tenemos el umbral del 80%. Hoy día en los mayores de 18 estamos sobre el 90% con cobertura de segundas dosis. Y tenemos que llegar, ojalá, al 100% con sus dosis de refuerzo de aquellos que han recibido el esquema completo. Por lo tanto, yo veo difícil volver al escenario de las cuarentenas. Las cuarentenas son efectivas para que sean de corto plazo, pero hoy día, digamos, tenemos un aprendizaje que creo que puede suplir como medida de salud pública a lo que son estas, que en realidad fue bastante dolorosa. Creo que al principio era mucho más fácil sostener una cuarentena. La población tenía, digamos, tenía mucha percepción de riesgo y por lo tanto se quedaba incluso voluntariamente en su casa.
Hoy día la verdad las cosas es que las personas tienen otra dinámica, entienden de otra forma la pandemia y imponer una restricción de ese tipo pudiera ser más complejo también. De hecho, la apertura, gracias a la vacunación, la apertura no se ha traducido en un colapso como se vio en los primeros meses, pero pese a las nuevas variantes tampoco se ha colapsado el sistema, la Delta, sobre todo, la Omicron está recién ingresando. La Delta tuvo un pic, ¿sí? Un pic importante, pero que fue bastante más atenuado de lo que pudimos tener en enero. La verdad, las cosas es que en ese sentido se logró sostener el sistema, las camas nunca estuvieron por sobre las 13, 14 camas ocupadas en la UCI del hospital, y en general mantuvimos una tasa de positividad relativamente baja, reconociendo que hubo un aumento de casos y que tuvimos un periodo importante con restricciones en términos de movilidad y en términos, digamos, de aforo, pero en general esperamos que la Omicron, conforme vayan pasando las semanas y vaya ingresando, el efecto que tenga sea bastante, ojalá, y espero no equivocarme, más modesto respecto, digamos, de lo que han sido otras variables precedentes. Y si pudiera también especificar ahí cuáles van a ser las exigencias desde 1 de enero de 2022 para las personas que aún no tienen su dosis de refuerzo. En términos generales, lo que se plantea por parte del Ministerio de Salud que la persona cuando se pone su segunda dosis debe administrarse la dosis de refuerzo los 6 meses siguientes. Por lo tanto, no necesariamente todas las personas mayores de 18 años que no tengan su dosis de refuerzo van a perder el pase de movilidad, sino que tiene este plazo en el cual él debe recibir esta vacunación. Es importante indicar que no es que toda persona, porque además nosotros como región, como fuimos más bien lentos en la vacunación, tuvimos mucha población que terminó el esquema de vacunación bastante retrasado respecto de otras regiones. Por lo tanto, esas personas incluso ni siquiera han ingresado al calendario de vacunación, que hoy día está hasta el 29 de agosto, y nosotros estuvimos vacunando perfectamente hasta el mes de octubre para alcanzar el 80% regional. Por lo tanto, en estricto rigor, en ese sentido, es importante que las personas que han recibido su segunda dosis y hoy día, por ejemplo, recibió la segunda dosis antes del 29 de agosto, debe necesariamente administrarse la vacuna de refuerzo en los próximos días, si es que no se la ha administrado ya. Y por último, Seremi, bueno, la OMS ya hablaba de la posibilidad de que esto a futuro sea una endemia, el COVID-19 también ha visto lo que se espera con Omicron, que podría ser ya luego de transmisión comunitaria. ¿Qué es lo que se espera para el futuro de la pandemia, por llamarlo así? También se hablaba incluso de que nos estemos vacunando todos los años contra el COVID-19. No sé si ya se puede prever algo para lo que es el próximo año. En términos generales, esto lo que se estima, no obstante, esto está todo sujeto a lo que pueda ser la evidencia científica que se genere en el futuro, es que lo más probable es que el COVID termine siendo declarado como una endemia y debamos, digamos, tomar las medidas, digamos, necesarias todos los años, ¿sí? Y eso probablemente pase por una dosis de refuerzo periódica, ¿sí? Hoy día lo estamos viendo que cada 6 meses es necesario vacunarse con una dosis de refuerzo, fundamentalmente por lo que es la pérdida de la respuesta inmunológica que va sosteniendo el organismo respecto a la vacuna conforme pasan los meses, pero se estima que puede ser una vacuna al año, y en general, digamos, sí, vamos a tener que modificar algunas conductas para poder evitar que se puedan generar brotes en el futuro, con toda la responsabilidad que esto significa. Ya pues, Seremi, muchas gracias por su tiempo y su disposición de conversar con nosotros. Gracias, Mauricio, y gracias a Iquique Televisión. Muy bien, Seremi, gracias. Conversábamos en el especial de prensa de Iquique Televisión con Manuel Fernández, Seremi de Salud, quien ya señaló ser cauteloso respecto al impacto que podría tener la variante Omicron a nivel regional dentro de los próximos meses.